Hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a empezar en unos minutos. Tenemos el día de hoy acompañándonos a Samuel Torrero de MDS. Él es nuestro Azure Solution Architect para MDS y el día de hoy vamos a estar dándoles esta presentación. Vamos a estar grabando esta sesión y nos pueden ayudar a poner sus preguntas para irles contestando todas sus inquietudes durante la sesión. Vamos a estar activos en el chat para estar respondiendo a sus preguntas. Bienvenidos, vamos a dar un minutito e iniciamos la presentación. Gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar por acá. Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar por acá. Mi nombre es Samuel Torrero, soy arquitecto de soluciones de Azure especializado en infraestructura en MDS y me da mucho gusto poder compartir con ustedes el tema del día de hoy en este webinar. Vamos a hablar acerca de cómo preparar una estrategia de migración a la vez utilizando las mejores prácticas. Y pues bueno, muchísimas gracias primero que nada a todos los que se están conectando. Gracias por su tiempo y pues bueno, esperamos que definitivamente sea algo que les aporte mucho valor y que sea de todo el interés para ustedes. Y pues bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar con la agenda para discutir un poquito de lo que vamos a hablar. Primeramente, por supuesto, tenemos que entender y explicar de qué se trata Azure, a qué se refiere, servicios, etcétera, etcétera. Después de eso quisiera moverme un poquito acerca de la migración de la infraestructura como tal, desde qué es un modelo de responsabilidad compartida, qué escenarios distintos de migración podemos tener y cuál es el proceso que seguimos también específicamente en MDS para la migración de infraestructura. Después quisiera hablar a muy alto nivel acerca del Cloud Option Framework de Microsoft. Después de esto, seguirnos con el tema de landing zones, que son cómo podemos entender qué landing zone es la que más nos conviene y cómo la podemos configurar. Y finalmente hablar un poquito del Azure Migration and Modernization Program, que pues bueno, es un programa que Microsoft tiene justo para los partners y clientes que estamos con ellos. Entonces, pues movámonos al primer tema, que es justo este entendimiento general de Azure. Yo sé que seguramente habrá muchas personas aquí que ya tengan una idea acerca de qué es Azure o de qué es la nube. No quisiera dejar de mencionarlo aún así para quienes no lo sepan. Y bueno, ¿qué es Azure? Es justo el complemento de todos los servicios que podemos ver ahorita en pantalla en la nube, ¿no? Y nuevamente, ¿qué es la nube? Es un centro de datos que se encuentra alojado por cualquier proveedor de nube, ya sea Microsoft en este caso, o Amazon, o Google, en el cual nosotros podemos crear servicios y administrarlos en un portal sin la necesidad de tener que hacernos cargo justo de todas las operaciones del data center, ¿no? Podemos ver aquí en pantalla la mayoría de los principales servicios de Azure, como pueden ser dispositivos Edge, es decir, dispositivos que al final tú tienes como cliente de manera física, como puede ser, por ejemplo, un Azure Stack para tener nube híbrida. Tenemos también servicios serverless, tiene Azure servicios serverless, como para correr aplicaciones web, para tener temas de Internet de las cosas, de analítica, de monitoreo. Y finalmente tenemos todos los componentes de infraestructura, que son todas las máquinas virtuales, todas las soluciones de almacenamiento, de seguridad, y todo esto, por supuesto, está rodeado de las distintas herramientas que viven dentro de Azure y que también se pueden utilizar ahí mismo, como puede ser un GitHub o Visual Studio. Cada uno de estos servicios está dentro de la nube y en general se distinguen por ser servicios que funcionan a través de una suscripción. ¿A qué me refiero con una suscripción o un modelo de pay as you go? No hay commitments al principio, simplemente pagas por lo que usas y en el momento en el que no lo uses, se deja de pagar. En lugar de que tengas que pagar por infraestructura upfront, simplemente eliges un servicio, lo configuras a tu gusto
y este servicio se empieza a cobrar de esta manera, ¿no? Entonces es un modelo de negocio y de infraestructura realmente muy sencillo y pues bueno, por supuesto todo el mundo se está migrando hacia allá por los distintos beneficios que nos puede dar la nube, como su seguridad, su escalabilidad, la disponibilidad que nos puede otorgar a través de estar disponibles en distintas regiones o zonas. Y bueno, realmente podremos seguirnos muchísimo hacia el tema de Azure y hacia qué es todo lo que hay dentro de Azure, pero quisiera ya con este overview general poder hablar ahora sí un poquito acerca de la migración de infraestructura. Entonces, antes de entender un poquito la migración de infraestructura, quisiera hablar del modelo de responsabilidad compartida. Lo que ustedes ven aquí en pantalla son 4 de las características que engloban a cualquier servicio de infraestructura en general, ¿no? La mayoría seguramente es familiar con lo que le llamamos on-premises, de manera tradicional. ¿Qué significa esto? Significa que el cliente o cada uno de nosotros es responsable por manejar todas las distintas opciones, todas las distintas características que podemos tener en un centro de datos. Nosotros somos responsables desde las redes y el enfriamiento de los servidores hasta el sistema operativo, los parches, los datos y finalmente las aplicaciones, su código, obviamente pasando por la seguridad y demás, ¿no? Esto es la manera tradicional on-premises en cómo funciona un centro de datos. Ahora nos movemos a IaaS o infraestructura como servicio y esto se empieza a dividir, porque aquí ponemos ya en medio a un proveedor de nube, como puede ser Microsoft en el caso de Azure, y entonces este proveedor de nube o vendor se va a hacer responsable de las primeras 4 cosas que vemos en la pantalla. Es decir, él se va a hacer cargo de las redes, del almacenamiento, de los servidores y la virtualización. Nosotros como clientes no tenemos que preocuparnos de cómo vamos a conectar cada uno de los servidores físicos, de qué discos les tenemos que poner, de si tienen que ser de SSD o si tienen que ser de platos. No tenemos que preocuparnos por qué servidores comprar ni por actualizarlos a manera de hardware, con qué vendors y HPs y etcétera, etcétera. Y finalmente tampoco tenemos que preocuparnos por la capa de virtualización. Es decir, que si los va a correr en un Hyper-V, en un VMware, etcétera, todo eso lo maneja el vendedor de nube. Y nosotros empezamos a hacernos cargo a partir del sistema operativo hacia arriba. Es decir, cuando nosotros creamos una máquina en la nube, nosotros decidimos qué sistema operativo le vamos a poner, ya sea un Linux, un Windows y qué versión. Nosotros nos hacemos cargo del middleware, del runtime, de los datos y de la aplicación y obviamente el código de la aplicación. Este modelo de infraestructura como servicio es hasta ahorita el más común que podemos llegar a ver, porque también es el más sencillo. Cuando nosotros tenemos una aplicación on-premises, la nube nos ofrece muchas formas, como lo vamos a ver hacia adelante, de migrar esta aplicación en infraestructura como servicio hacia la nube, ¿no? Moviéndonos al siguiente paso, llegamos a plataforma como servicio o PaaS. Aquí el proveedor de nube extiende un poquito más sus responsabilidades y ahora se hace cargo también del sistema operativo, es decir, el proveedor de nube se va a hacer cargo de los parches, de la actualización, de mantenerlo al día, etcétera. Se hace cargo del middleware y del runtime. No nos tenemos que preocupar por nada de eso, excepto por los dos de hasta arriba, que son los datos y las aplicaciones. Lo único de lo que vamos a ser responsables es del código de nuestra aplicación y de la información, cómo la vamos a manejar, etcétera, pero en servicios de plataforma como servicio es lo único a lo que le tenemos que prestar atención. Y finalmente llegamos a la última fase de software como servicio o SaaS. En este caso, todo es administrado por el vendor. Un ejemplo perfecto podría ser un Office. En Office nosotros no nos preocupamos por cómo vamos a manejar los datos, no nos preocupamos por el código de la aplicación y por supuesto mucho menos nos preocupamos por el sistema operativo o por un servidor, etcétera, ¿no? Simplemente todo está listo para ser consumido y es este el modelo de software como servicio. Ya que entendimos un poquito el modelo de responsabilidad compartida, nos movemos hacia cuáles son los distintos escenarios de migración que podemos tener cuando queremos migrar o modernizar una aplicación hacia Azure o hacia la nube. Como puedes ver, tenemos 6 opciones distintas, lo que le podemos llamar también, excepto por la primera, las 5 Rs. Y quisiera de manera muy breve explicar cada una de ellas para entender.
cuáles son justo las opciones cuando pensamos en migrar una aplicación. La primera y la más común es hacer un lift and shift. Este lift and shift es, yo tengo una aplicación on-premises que a lo mejor puede tener, o sea, un servidor Windows 2016 y que tiene ciertas características en cuanto a ese servidor, como 4 procesadores y 32 GB en RAM, y tiene 256 GB de storage en disco duro, ¿no? Entonces, vamos a hacer un assessment. Este assessment va a obtener las características de este servidor y de la aplicación y se lo va a llevar a la nube tal cual está abajo, o al menos en la manera más parecida posible. Si abajo tenemos un servidor con 4 cores y 16 GB de RAM o 32 GB de RAM, vamos a intentar buscar el mismo tamaño de máquina arriba y los datos vamos a también intentar que permanezcan exactamente iguales. Siempre hay que hacer temas de prerequisitos y demás, pero la idea es que estén exactamente iguales a como los tenemos on-premises y que no haya prácticamente ningún cambio por hacer en una migración lift and shift. Esto tiene pros y contras. Por supuesto, es mucho más rápido migrar lift and shift que cualquiera de las otras opciones. Podemos estar pensando en incluso una semana y tener arriba nuestras cargas de trabajo. Y por supuesto, también hay contras, como el hecho de que si nosotros tenemos errores en la aplicación, componentes que son antiguos o incluso un sistema operativo que quizá ya no tiene soporte, es de la misma manera en la que se va a migrar a la nube. Entonces, son pros y contras que analizar. Ahora, ¿cómo resolvemos el tema de, oye, pues yo ya tengo un sistema operativo que no está soportado en la nube y tenemos que migrarla porque nos estamos quedando sin parches de seguridad, por ejemplo, ¿no? Esta es nuestra segunda opción de hacer un replatform. Un replatform principalmente es cambiar el sistema operativo, ya sea de versión o de sistema operativo completamente. Pasar, no sé, de un Windows a un Linux o pasar de un Windows 2008 a un Windows 2016 o algo por el estilo. Aquí cambiamos este sistema operativo justo para permitir que la aplicación pueda seguir corriendo y pueda seguir teniendo un ambiente sano en el cual correr. Ahora, estas dos distintas opciones están dentro del campo de IaaS, es decir, nosotros en cualquiera de estas dos opciones seguimos siendo responsables del sistema operativo para arriba, de manejar nuestras máquinas virtuales en la nube y hacernos cargo de la seguridad, hacernos cargo de la identidad, de los datos, etcétera. Las siguientes dos opciones son, número uno, rearquitectar. ¿Qué es rearquitectar? Se refiere a cambiar los componentes, a lo mejor no todos, pero sí algunos de nuestra aplicación, para poder hacerlos compatibles con la nube e incluso utilizar, por ejemplo, algunos servicios PaaS. ¿Qué puede ser un buen ejemplo en este caso? Tenemos una aplicación que tiene un SQL Server on-premises y al momento de migrarla, en lugar de tener esa misma base de datos en una máquina virtual, decidimos utilizar SQL on Azure, que es la oferta de PaaS para SQL Server en la nube. Entonces, tenemos nuestro servidor, pero también ya modernizamos una parte de esta aplicación en Platform as a Service, en SQL on Azure, en la cual nosotros solo nos tenemos que hacer cargo de los datos de la base de datos y nos olvidamos por completo de parches, de versiones, de alta disponibilidad. Todo esto lo maneja Microsoft en nuestro lugar. Después de esta opción, tenemos la opción de Rebuild. Rebuild es reconstruir la aplicación prácticamente desde cero. Es decir, yo ya sé que tengo una aplicación, por ejemplo, de, no lo sé, manejo de vacaciones, pero tiene componentes muy viejos, entonces tengo que reescribir el código y, por supuesto, reescribimos el código pensando en Cloud First, pensando en temas que estén totalmente integrados con la nube y en cómo podemos aprovechar cada uno de los componentes de la nube, como puede ser una arquitectura de microservicios, o podemos tener quizá nuestros distintos, justo con esta arquitectura, nuestros distintos servicios corriendo en Kubernetes o en Azure Functions, cualquiera de estas opciones que sea totalmente nativa en la nube y que ya no dependa en lo absoluto de componentes de infraestructura. Moviéndonos a nuestra quinta opción, ya entrando en el campo de SaaS, podemos elegir también al momento de migrar simplemente reemplazar la aplicación. Por ejemplo, tenemos un CRM on-premises que construimos hace 10 años, ¿no? Entonces nos damos cuenta de que este CRM que está on-premises realmente ya no nos es útil, ya es demasiado viejo, ya no tiene muchas funciones y decidimos reemplazarlo por un CRM que venga, como decimos, de caja, que sea un producto
que un tercero nos venda, como puede ser Dynamics o como puede ser Salesforce, y que simplemente tenemos que configurar dependiendo de las necesidades de nuestro negocio, pero que no hay que meternos con temas de servidores, con temas de seguridad, etcétera, etcétera. Simplemente es un producto que podemos utilizar. Y por último, por supuesto, está la opción de retirar la aplicación que vamos a migrar. Es decir, esta aplicación lleva ahí, ya tiene hasta telarañas unos 10 años y nadie la usa, entonces es momento de que cuando analicemos migrar nuestras aplicaciones a la nube, esta no se vaya junto con estas aplicaciones y simplemente nos deshagamos de ella. Entonces, ya que entendimos cuáles son las distintas opciones de migración que podemos tener, vamos a ver cómo adentro de MDS nosotros hacemos la migración justo de las aplicaciones y de la infraestructura. Es un proceso muy sencillo que podemos ver aquí en 5 pasos y me gustaría iniciar, por supuesto, comentando que nosotros somos una empresa ágil, entonces nuestro proceso de migración utiliza Scrum y sprints para que cada uno de estos sprints puedan estar controlados con tiempos, con entregables hacia nuestros clientes y que cada uno justamente contenga las distintas fases que podemos ver acá abajo. Cada una de estas fases contiene un backlog que está ya conformado por templates y estos templates le van a ir indicando a nuestro equipo cada uno de los pasos que tiene que hacer. Iniciamos, por supuesto, haciendo un discovery de la infraestructura y del ambiente que vamos a migrar. En este discovery hay distintas actividades que se llevan a cabo. Una de las actividades es entender de manera perfecta cuáles son los requerimientos del negocio y de qué se trata la aplicación que vamos a migrar. Otra de ellas es realizar todo un análisis de descubrimiento y con esto nosotros utilizamos distintas herramientas como puede ser un Azure Migrate, un Mover o Movere, un Cloud Pilot y cada una de estas herramientas nos va a permitir tener una vista muy completa acerca del ambiente que queremos migrar, desde las dependencias hasta lo que podemos llamar right sizing, es decir, estar seguros de que estamos escogiendo el tamaño de máquina correcto para cuando vamos a migrar la infraestructura, además de muchas otras cosas. Debemos identificar el dueño de la aplicación y, por supuesto, iniciar con las revisiones de arquitectura. Una vez que ya tenemos identificado todo el discovery, que ya conocemos acerca de la aplicación y de los servidores y de los componentes, es momento de empezar a planear nuestra migración. Y empezamos documentando primeramente la arquitectura y entregando, por supuesto, el costo estimado de esta arquitectura a los clientes, justamente para que puedan empezar a tener una idea de cómo funciona el costo en la nube y de cuánto podrán estar invirtiendo mes con mes en esta aplicación ya una vez que esté arriba. Definimos también la arquitectura, lo que llamamos as is y to be, es decir, cómo tenemos hoy en día nuestra aplicación y qué componentes tiene y cómo la vamos a tener en la nube, qué es lo que va a cambiar, qué es lo que va a ser diferente. Por supuesto, también obtenemos cada una de las aprobaciones que necesitamos tener y definimos finalmente la estrategia de migración con base en cada una de las 6 opciones que vimos en el slide anterior. A través de todo esto utilizamos Azure DevOps para ir llevando el control justamente de cada uno de los backlog items que tenemos en las fases. Una vez que tenemos esto definido, nos movemos a la parte más interesante que es justamente migrar las aplicaciones. Nosotros, para seguir con el tema de una metodología ágil, utilizamos Terraform para poder construir y migrar cada una de las aplicaciones. Es decir, una vez que la data está replicada arriba, utilizamos templates de código para que sea mucho más rápido de desplegar los servidores en la nube y no tengamos que estar moviéndonos con clics en el portal, lo cual puede ser a lo mejor un poco más tardado. Entonces, ya que tenemos estos templates de Terraform definidos con base en código, hacemos también la configuración del ambiente de Azure. Tengan o no nuestros clientes un ambiente de Azure inicialmente, siempre tenemos que hacer una configuración inicial, lo cual vamos a ver un poquito adelante también en esta sesión, principalmente todo el tema de landing zones. Vamos a ver nuevamente a qué nos referimos con landing zone, pero tenemos que dejar absolutamente todo listo para cuando queramos recibir nuestras aplicaciones en la nube. Y una vez que tenemos eso listo, es momento de empezar a replicar los datos de nuestra aplicación. Como podríamos llamarle de manera muy sencilla, un copy-paste de lo que tenemos abajo hacia lo que vamos a tener arriba. Y por supuesto, antes de pasar a producción, es muy importante configurar cada elemento necesario de seguridad, firewalls, etcétera, para que estemos seguros de que tenemos un ambiente a prueba de cualquier cosa, ¿no?
Y finalmente realizamos también smoke tests para justamente continuar con este tema y tener la seguridad en el ambiente. Nuestra siguiente fase es UAT cutover, es decir, es el momento en el que terminamos de hacer las pruebas, no solo a nuestro lado, sino también con el usuario, y hacemos este paso de dejar de utilizar los servidores abajo y empezar a utilizar los servidores arriba, por supuesto, ya que todo está seguro. Y finalmente, la última etapa de hacer el decommission de los servidores, es decir, apagar los servidores que están abajo y dejar solamente los que están arriba. Este es en general el proceso que nosotros llevamos para migrar aplicaciones en la nube en MDS. Es un proceso ya muy hecho, muy probado, rápido, obviamente dependiendo de las aplicaciones, pero rápido en la mayoría de lo posible, utilizando justamente la mayor cantidad de automatización y de templates justo para hacer este proceso ágil. Y bueno, una vez que ya revisamos este tema de migración, me gustaría iniciar todo el tema de las landing zones y mejores prácticas con el Cloud Adoption Framework de Microsoft. ¿Qué es el CAF, como lo podemos abreviar? Es una serie de mejores prácticas que Microsoft ha puesto en conjunto con partners como nosotros, con clientes, y ha reunido cada una de estas experiencias para definir las 6 fases que vemos en pantalla de lo que le llaman el Cloud Adoption Framework. Estas 6 fases nos ayudan a tener un camino iterativo que deberíamos estar siguiendo cada vez que vamos a migrar, modernizar u operar cualquier cosa que esté en la nube. Y me gustaría resumirlas de manera muy rápida. Primeramente tenemos la fase de la estrategia, es decir, ¿Qué motivadores tenemos para migrar? Si estamos migrándonos porque, no lo sé, necesitamos expandir nuestro mercado, porque necesitamos más capacidad en nuestra aplicación, ¿y qué esperamos acerca de esta migración? Esperamos que el revenue crezca, esperamos obtener más clientes, esperamos que sea menos caro, ¿qué es lo que se espera? ¿Y qué caso de negocio, justificación de negocio podemos tener para migrar la aplicación? Y todo el conjunto de estas cosas nos va a ayudar a llegar a los distintos proyectos que tenemos para migración y a poder escoger un proyecto que quizá siendo el primer proyecto sea un proyecto de bajo riesgo, que pueda demostrar cada uno de los objetivos de negocio que tenemos planeados. Y bueno, ya que tenemos este primer proyecto escogido, nos pasamos a la siguiente fase en la cual empezamos a planear cuál va a ser nuestra estrategia de migración, para lo cual necesitamos conocer cómo estamos ahorita, tener un inventario súper claro de los assets de nuestra aplicación. Necesitamos alinear a nuestra organización, ir preparándolos para el cambio de que va a ser diferente tener una aplicación en la nube, desde para la gente que lo administra hasta para la gente que lo utiliza o los usuarios finales. Necesitamos estar seguros de que no solo lo comuniquemos, sino también los preparemos. No es lo mismo, por supuesto, administrar servidores abajo que administrarlos arriba. Entonces, muy necesario tener cada una de estas habilidades listas en nuestro equipo de administración, en nuestro equipo de gobierno. Y finalmente necesitamos tener un plan de adopción. ¿Cómo le vamos a hacer para que nuestros usuarios, nuestros administradores estén seguros y se sientan cómodos utilizando las aplicaciones en la nube? Ya que tenemos nuestro plan definido, nos movemos a nuestra tercera fase, que es alistarnos para la migración. Para esto, todo el tema principal va a ser nuestro landing zone. Lo vamos a ver unos slides adelante, pero es preparar el camino justo para que nuestra aplicación esté lista para el momento en el que vaya a llegar. Todo esto es definir las mejores prácticas y configurarlas justamente antes de que llegue esta aplicación. Y después nos vamos a la cuarta fase de adoptar, ya sea que migremos o que innovemos, es decir, que construyamos algo desde cero en la nube. Necesitamos tener primeramente bien entendido qué es lo que vamos a migrar y después poder evaluar justamente cuáles son los distintos escenarios que tenemos, ya sea para migrar o para innovar, estando seguros de que estamos utilizando las mejores prácticas y no dejando de tener en mente que esto es un proceso. Por supuesto, no solo vamos a migrar o construir una aplicación en nuestra vida, van a ser muchísimas. Entonces, la idea del Cloud Adoption Framework es que sea algo iterativo, que podemos construir, que podemos mejorar, que podemos seguir llenando justamente cada una de las aplicaciones de cosas que necesitamos y de cosas que van saliendo conforme vamos avanzando a través de cada uno de nuestros proyectos.
Y las dos fases que tenemos abajo de gobierno y de administración, estas dos fases deberían estar presentes desde el principio de nuestra planeación. Son dos equipos que van a estar en toda la vida de la aplicación y que son súper importantes. El equipo de gobierno que se encarga de todas las metodologías acerca de cómo gobernar una aplicación, desde temas de seguridad, temas de costos, cómo le voy a hacer para controlar a mis usuarios, qué mejores prácticas tengo que tener, qué temas de cumplimiento tengo que cumplir, valga la redundancia, y cómo vamos a ir madurando y otra vez iterando a través de este proceso de gobierno, y también el tema de la administración. Cómo vamos a manejar nuestros servidores, cómo los vamos a administrar, cómo vamos a asegurarnos de que están actualizados, etcétera. Cada uno de estos equipos debería tener participación desde el principio del proceso, justo para que estén enterados de todo y preparados, ¿no? Y siguiendo un poquito con la primera fase del tema de las razones por las cuales podremos migrar o modernizar, aquí hay algunos ejemplos que podemos ver, que me gustaría mencionar algunos. Por ejemplo, podemos tener una razón para migrar una aplicación por temas de cumplimiento. A lo mejor on-premises ya no estamos cumpliendo con PCI y necesitamos migrarnos a la nube porque vemos que es más sencillo cumplir con PCI arriba, ¿no? O quizá otra de las razones puede ser que nuestro contrato de servidores o de centro de datos está a punto de expirar y en lugar de renovar otro contrato por 5, 6 o 7 años, preferimos movernos a un modelo de pago por uso en la nube en el cual no tengamos que preocuparnos por desembolsar grandes cantidades al principio de un contrato. Quizá está finalizando el soporte de algún software, en fin, cada una de estas distintas situaciones son motivos por los cuales podremos pensar en migrarnos a la nube. Y bueno, ahora sí quisiera también movernos a una de las partes más importantes de este webinar, que es todo el tema de landing zones. Por supuesto, recalcando primeramente que landing zones nos referimos a esta tercera parte del Cloud Adoption Framework, que es toda la parte de preparación acerca de cómo podemos construir nuestro landing zone, expandirlo para las distintas necesidades y aplicaciones que vamos migrando y hacerlo nuevamente en un proceso iterativo en el cual vayamos validando que estamos cumpliendo con las mejores prácticas y no solo cumpliendo, sino que las estamos aplicando a cada una de las migraciones. Entonces, a todo esto, ¿cuál es el objetivo justamente de un landing zone? En general, un landing zone se trata de tener una oferta repetible en un paquete que podemos utilizar para cada una de las migraciones que vamos a estar haciendo. Esto nos permite habilitar la migración no solo de aplicaciones que existen, sino también la construcción, como lo veíamos en el slide del Cloud Adoption Framework, la construcción de aplicaciones nuevas. Y la idea es que sea simple. La idea es que hay un proceso simplificado de cómo podemos manejar todo nuestro ambiente de nube y cómo podemos ayudar a nuestros equipos a que se enfoquen en la migración o en la innovación y que se dejen de preocupar justamente por si, oye, es que ya estamos migrando esto y no sé si está seguro, no sé si está controlado, no sé si está conectado. Bueno, todos estos detalles van a estar tomados en cuenta desde el principio en el landing zone. Y justo a lo mejor ahorita se están preguntando, oye, pues qué tanto tengo que tomar en cuenta cuando voy a construir un landing zone. Entonces, esto es lo que le llamamos las áreas de diseño de nuestro landing zone, que están divididos en dos partes principales. La primera parte, nuestras áreas de entorno. Estas áreas de entorno pueden ser, o más bien son, primeramente el tema de billing y de Azure Active Directory. ¿Por qué son las dos principales? Azure Billing se refiere a cómo vamos a manejar todo el tema de cobranza o de dinero, ¿no? Es decir, oye, pues voy a tener chargeback hacia distintas de mis áreas o lo voy a consolidar todo en una sola cuenta de billing. ¿Cómo me voy a asegurar de que está siendo controlado? Porque por supuesto es uno de los temores más grandes de la nube, el hecho de darle cuerda y tener gastos incontrolados. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer para controlarlos? Y también el tema de identidad a través de Azure Active Directory para estar seguros de que tenemos a nuestros usuarios listos para interactuar con la nube y con las aplicaciones. Y esto nos lleva al siguiente punto de identidad y acceso, o Identity and Access Management, que es no solamente tener listos nuestros usuarios arriba, sino también los permisos. ¿Qué capacidades van a tener los distintos usuarios y cómo le voy a hacer para controlar cada uno de ellos? Aquí nos podemos meter a temas como Just-in-Time Access o como RBAC o cada uno de estos roles que podemos tener de manera personalizada en Azure.
y asegurarnos de que nadie tenga más poder del que necesita ni por más tiempo del que lo necesita. Entonces, todo esto, nuevamente, lo tenemos que considerar en el landing zone. Y bueno, justo con estos tiempos también estamos viendo que una parte muy importante de la nube es la organización de los recursos, porque hay veces en las que a lo mejor, al igual que con los costos, podemos darle, como decimos en México, vuelo a la hilacha, y al final terminamos con un desastre en cuanto a nuestros recursos, con gente que a lo mejor le puede poner a una máquina Darth Vader 01 y a otra máquina servidor 03, y tenemos nombres regados por todos lados y tenemos folders y recursos y etcétera, ¿no? Entonces, la idea detrás de organizar nuestros recursos es poner políticas de, por ejemplo, cómo vamos a nombrar los recursos y que sea algo estándar, de en dónde los vamos a administrar, de cómo vamos a dividir nuestros resource groups, nuestras jerarquías, etcétera, etcétera. Y bueno, finalmente, la última área de diseño es la topología de red y conectividad. Es decir, si yo necesito una aplicación no, si mi aplicación necesita más bien que para salir a Internet, entonces, ¿cómo lo voy a hacer para que desde el principio ya esté lista esa conexión? No solo para que pueda salir, sino para que salga de manera segura. Entonces, ¿cómo voy a cubrir esta parte, no? Y cómo voy a conectarlo también con mi centro de datos on-premises, etcétera. Y la siguiente parte de nuestras áreas de diseño es el cumplimiento. Estas son un poquito más especializadas y es primeramente seguridad, es decir, implementar cada uno de los controles y procesos que van a proteger todos nuestros ambientes en la nube. Gobierno, ya hablamos un poquito de eso, cómo vamos a automatizar todo el tema de auditorías, por ejemplo, cómo le vamos a hacer para asegurarnos de que tenemos las políticas correctas configuradas y de que se están aplicando a los recursos que necesitan aplicarse y que la gente también que nuestros usuarios los están viendo y les están aplicando, cómo los vamos a administrar, es decir, cómo vamos a monitorear, cómo nos vamos a asegurar de que tenemos, por ejemplo, un método para el RDP de nuestro ambiente, cómo nos vamos a recuperar de un desastre. Y finalmente, automatización de nuestra plataforma y DevOps, es decir, tomar mano, hacer uso de las mejores prácticas y de todas las herramientas y templates que tenemos alrededor de Azure, tan solo para los landing zones, por ejemplo, ¿no? Utilizar blueprints o utilizar templates de Terraform para asegurarnos de que estamos haciendo las cosas en la manera más eficiente, ágil y rápida posible. Como pueden ver, estas dos áreas se dividen en lo que le podemos llamar build y run. Lo que vamos a construir está del lado del entorno, lo que necesitamos desde el principio y lo que vamos a utilizar a manera que nuestras aplicaciones corren del lado derecho. Entonces, vamos a ver un poquito acerca, ya con esto en mente, de cuáles son los distintos, lo que le podemos llamar fundamentos en la nube. Primeramente, tenemos lo que le llamamos un workload, es decir, una carga de trabajo, ya sea un software, una aplicación, que probablemente si eres, por ejemplo, una compañía que se dedica a hacer software, estás muy familiarizado con ese término. Al final es la aplicación que construyes y que está en tu portafolio. Tenemos también la siguiente parte que involucra ya los landing zones. Es decir, no tengo solo un workload, tengo varios. Eso significa que necesito una manera en la cual controlar estos workloads, perdón, con un landing zone y con fundamentos acerca de cómo voy a asegurarme de que todo esto está siendo aplicado. Y para escenarios más complejos, no tengo solamente un landing zone viendo los distintos workloads, sino que sé que tengo distintas aplicaciones que tienen distintos requerimientos. A lo mejor un set de aplicaciones necesita cumplir con ciertas cosas en específico, a lo mejor otras no son de tanto riesgo, otras tienen salida a temas públicos, entonces dependiendo de las necesidades de mi aplicación, va a ser el landing zone que le corresponda a cada una de estas aplicaciones y todo esto va a estar, por supuesto, arriba de nuestro fundamento de plataforma y de cada una de las herramientas que vamos a tener. Entonces, ya que tenemos cada uno de estos fundamentos, vamos a pensar en lo primero que necesitamos acerca de nuestro landing zone, que es definir nuestro modelo operativo en la nube. Tenemos varias opciones, principalmente 4. Primera de ellas, operaciones descentralizadas. Nuevamente, una empresa que se dedica quizá solamente a hacer software y que tiene una aplicación que lleva al mercado y quizá
justo el mejor escenario para esta empresa es tener operaciones descentralizadas, es decir, mis usuarios tienen o mis programadores tienen acceso a todas las funciones en la nube y ellos saben cómo construir con seguridad, cómo construir con identidad, qué tiene que tener cumplimiento, cómo tener gobernanza de cada componente de mi aplicación, ¿no? Entonces, tengo una aplicación y es esta la manera en la que la llevo. Siguiente modelo, puedo tener operaciones centralizadas. Y este modelo puede ser útil para a lo mejor empresas un poco más tradicionales, en las cuales hay un departamento de TI que le llamamos un TI centralizado, y este departamento se encarga de manejar todo. Este departamento es responsable de seguridad, es responsable de administrar la nube, de administrar las aplicaciones, y encima de él están las distintas aplicaciones y sus componentes. Ahora, para escenarios más complejos o para empresas más grandes, podremos tener operaciones empresariales. En lugar de tener un equipo de TI centralizado, más bien tenemos algo más, como le podríamos llamar, democratizado. Es decir, cada usuario tiene su libertad de cómo configurar su aplicación, de qué seguridad es necesaria, etcétera, pero no sin tener, por supuesto, ciertos rieles o carriles que seguir que podemos aplicar a través de temas, por ejemplo, como Azure Policy. No vamos a dejar, por supuesto, que cada usuario cree máquinas, no sé, de 20,000 pesos al mes, pero tampoco vamos a permitir o vamos a hacer que los usuarios, por ejemplo, tengan que estar levantando tickets que tarden entre 2 o 5 días en ser respondidos para algo que ellos pueden hacer con sus propias manos y que puede terminar siendo algo mucho más ágil y rápido, ¿no? Y finalmente podemos tener operaciones distribuidas y básicamente es un poquito de todo. A lo mejor va a haber algunas en las que nos sirva la operación centralizada y que nos sirva tener un equipo de TI que esté controlando la aplicación y otras en las que nos sirva tener un poquito más libre el ambiente. Entonces, pues es un poco la mezcla justamente de todo esto que puede servir principalmente para empresas globales. Es decir, empresas que a lo mejor tienen, no sé, una sede en la Ciudad de México y que en la Ciudad de México tienen operaciones centralizadas y que tienen otra sede en Nueva York y ahí son un poco más operaciones empresariales. Entonces, como son tan grandes, quizá tengan un poquito de todo a través de su empresa, ¿no? Y por supuesto, mientras vamos subiendo, es más complejo el ambiente y por lo tanto también más complejo el landing zone, ¿no? Y a lo mejor ahorita la pregunta sería, oye, pues ¿cómo me puedo dar cuenta de en cuál tengo que caer, no? Entonces, aquí hay una tabla muy sencillita acerca de los distintos elementos que considerar en cada uno de los modelos operativos de nube. Primeramente, por ejemplo, podemos pensar en cuál es la motivación de más alta prioridad en los distintos ambientes, ¿no? Si tu motivación es innovar, entonces seguramente te queda muy bien el de operaciones descentralizadas, porque esto te da muchísimo espacio para, como nuevamente, como decimos en México, darle rienda suelta, ¿no? Es decir, nos enfocamos en no tener tantos límites y en poder aprovechar todas las herramientas que tenemos en la nube de manera libre, ¿no? Si a lo mejor estamos más enfocados en control porque necesitamos temas de compliance o porque estamos siendo muy cuidadosos con el costo, entonces quizá operaciones centralizadas sea mejor. Si queremos tener algo más democratizado en el cual queramos darle un poco de libertad a nuestros usuarios, operaciones empresariales. Y si queremos integrar a las distintas fases, pues entonces tenemos operaciones distribuidas, ¿no? Y con esto definido, lo mismo podemos pensar en cuanto al alcance de nuestro portafolio y también la responsabilidad de cada actor en nuestra empresa a través del gobierno, la seguridad y las decisiones operativas. Y es así como podemos definir cada modelo operativo y cuál tenemos que tomar. Ahora, ¿por qué es importante definir el modelo operativo? Porque, por supuesto, no tenemos solo un sabor de landing zone, ¿no? Hay distintas opciones que podemos tomar y es por eso que necesitamos saber justamente a qué se refiere el modelo operativo y cuál es. Y a todo esto, ahora sí entremos también al tema de landing zones y primeramente me gustaría iniciar comenzando con una analogía de landing zone, ¿no? ¿Qué es un landing zone? Podemos pensarlo en los fundamentos, por ejemplo, de una ciudad. Antes de construir un edificio, una casa, necesitamos asegurarnos de que tenemos listo el drenaje, la electricidad,
el gas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces son todos los fundamentos que necesito para construir algo. De la misma manera en la nube, son todos los fundamentos que necesitamos tener listos antes de migrar o construir una aplicación en la nube, ¿no? Entonces, aquí podemos ver un ejemplo de una arquitectura conceptual o ideal de un landing zone en Azure, ¿no? Por supuesto se ve un poquito complicada, pero al final es algo a lo que cada empresa debería llegar en algún momento. Este landing zone toma en cuenta todas las áreas que vimos al principio, de tanto de ambiente como de control, y cada una de estas áreas, por supuesto, está considerada con distintos servicios que ya son nativos en la nube, ¿no? Dependiendo de nuestro modelo operativo, seguramente vamos a ir eligiendo distintas áreas y distintas prioridades, pero se trata de tener un estado final como el que vemos aquí en pantalla, pero a la vez, pues que sea algo que podamos escalar, algo en el cual podamos madurar y por supuesto que sea repetible, que podamos tener justamente esto en un template y lo podamos desplegar conforme a las distintas necesidades que tenemos en la nube. Entonces, ya entendiendo qué es este landing zone, vamos hacia las distintas opciones que podemos tener para desplegar nuestro landing zone. Primeramente, tenemos lo que llamamos Azure Landing Zones Accelerators. ¿Y a qué se refieren? Es el camino más rápido para poder desplegar un landing zone. A través de blueprints en Azure, a través de templates en Terraform o nuevamente en el propio Azure, podemos tener ejemplos que están listos para ser desplegados. Por supuesto, son ejemplos pues, genéricos que muy seguramente tendremos que adaptar en cierta forma, pero tienen muchísimas ventajas. De entrada, si eres una compañía que está iniciando con Azure, entonces va a ser mucho más sencillo porque es toda una experiencia a través del portal de Azure en lugar de que sea infraestructura como código. Están basadas, por supuesto, en las mejores prácticas, son muy rápidas de implementar y ya tienen configuradas y están pensadas con las áreas básicas de un landing zone, ¿no? Y si cada una de estas templates que vemos no nos sirve, entonces es posible que tengamos que pensar en personalizar un poquito ese landing zone, ¿no? ¿Y cuál podría ser un escenario en el que tengamos que personalizar? Quizá el template que estamos viendo no representa la forma en la que nosotros operamos en los servicios, ¿no? Por ejemplo, podemos pensar en que, oye, pues sí está padre el template, pero la verdad es que yo necesito tener cumplimiento A, B y C en esta aplicación y este landing zone no lo considera, ¿no? Entonces, este es el momento en el que podemos empezar a personalizar este landing zone justo para que sí cumpla con lo que necesitamos que cumpla, ¿no? Para todo esto, por supuesto, tenemos la guía de cómo debería ser un landing zone y con eso nos podemos ir basando en qué tipo de cosas le podemos ir metiendo. También tenemos distintas herramientas y guías, como puede ser desde el Cloud Option Framework hasta distintas arquitecturas modelo que podemos utilizar para diseñar y operar cada uno de los landing zones y ambientes. Entonces, si no nos queda ninguno de los templates, básicamente tenemos dos sabores de landing zone. El primero le llamamos Start Small and Expand. Es decir, a lo mejor eres una empresa que está iniciando en la nube y que no necesita tener desde ahorita todo el tema de seguridad y de cumplimiento y etcétera, etcétera. Simplemente necesitamos temas fundamentales, como pueden ser, por ejemplo, de temas de identidad de acceso, de políticas, de todas las áreas de diseño de ambiente que vimos al principio hablando de los landing zones, ¿no? Entonces, en este tema de Start Small and Expand, vamos a tener distintos templates disponibles del lado de Microsoft, pero también tenemos, por ejemplo, módulos de Terraform que nos pueden ayudar a implementarlo de manera rápida y estar seguros que estamos. Si no estamos con este primer escenario de Start Small and Expand, entonces podemos tomar este siguiente escenario que vemos ahora, que es Start with Enterprise Scale. Y a diferencia de la primer landing zone que vimos en el escenario pasado, este landing zone considera absolutamente todo. La idea es que no solo tengamos temas de directorio activo, de Identity and Access Management y demás, sino que también tengamos las otras variables que vimos al principio, como pueden ser identidad,
gobierno, seguridad. Entonces, cada una de estas variables ya va a estar considerada desde el principio, y este tipo de landing zone es ideal para aplicaciones a lo mejor que ya son un poquito más robustas y que necesitan cumplir con muchas cosas desde el principio, ¿no? Que no son a lo mejor un primer proyecto de migración o que no están tan inmaduras, ¿no? En ese sentido. Y además de estas dos opciones, tenemos también, por supuesto, opciones distintas de partners y de open source que están disponibles a través de estos canales, ¿no? Ya sea partners como nosotros, como MDS, que a través, por supuesto, de la experiencia en las migraciones hemos desarrollado nuestros propios landing zones, y que, por supuesto, nuestros clientes pueden venir con nosotros y pedirnos ayuda para cómo implementar su landing zone para la migración que van a tener. Además, por supuesto, de ayudarles con toda la migración. Y además de esto, están, como ya lo hemos comentado también, todos los módulos de Terraform con los cuales podemos contar, y que son módulos que la comunidad desarrolla al final para distintas opciones, y que muy seguramente podemos utilizar, si no como nuestro landing zone final, al menos como un buen baseline acerca de qué es lo que deberíamos tener, ¿no? Entonces, un pequeño resumen acerca de las distintas opciones de landing zones. Primeramente, los aceleradores de landing zone, que es nuestra opción por default. Si tenemos un blueprint o un template que nos funciona, entonces no hay razón para irnos con ninguna de las otras. Si no nos funciona, entonces podemos elegir entre Start Small o Enterprise Scale, dependiendo de las necesidades de nuestra aplicación. Y podemos, por supuesto, también voltear con nuestro partner de confianza o con nuestro tercero, ya sea Terraform, por ejemplo, para ver qué catálogo de landing zones están ahí y qué podemos aprovechar con lo que tenemos ahí en la mano, ¿no? Eso es prácticamente todo lo que tenemos acerca de landing zones. Y me gustaría cerrar hablando de manera muy rápida acerca de AMP, o de Azure Migration and Modernization Program. Este programa es una serie de incentivos que Microsoft pone a disposición de sus clientes. Funciona a través de nominación, y MDS está listo para poder nominar clientes en este programa. Este programa, en resumen, nos da 6 cosas. Primeramente, un alcance probado por Microsoft, es decir, nos da acceso a las mejores prácticas del Cloud Adoption Framework y del Well Architected Framework para cómo implementar, migrar, modernizar nuestras aplicaciones. Nos da acceso también a entrenamientos, por ejemplo, para crecer nuestras habilidades y a certificaciones. Nos ayuda con asistencia de Fast Track en Azure para los ingenieros que están en la implementación o en la migración. Nos da también ayuda de expertos, de partners como nosotros, que podemos ayudarles a ustedes justo en este proceso de migración. Nos da acceso a herramientas como Azure Migrate para poder hacer desde el assessment hasta la migración de la aplicación. Y también, de lo más importante, nos da incentivos. Microsoft está dispuesto a coinvertir con ustedes para hacer realidad la migración o modernización de la aplicación. Entonces, si ustedes tienen un proyecto de migración o de modernización en mente, no duden en ponerse en contacto con nosotros. Nos podemos ayudar, podemos ver si son aplicables para este programa y lograr que Microsoft pueda invertir junto con nosotros, no solamente en temas monetarios, sino también en estar listos y en habilitarlos para que ustedes puedan tener una migración buena hacia la nube, ¿no? Esto sería todo de mi parte. Espero que les haya gustado mucho. Espero que estén, pues que haya sido de valor para ustedes. Y pues bueno, por supuesto, no duden en ponerse en contacto con nosotros a través de nuestros canales para cualquier duda que pudieran tener. Estamos gustosos de poder ayudarlos en lo que sea necesario. Muchas gracias y que tengan un muy buen resto de su día. Hasta luego.